Y alguien que entrega lo mejor y que habíamos quedado con algo pendiente y hoy llega nuevamente al multiverso, me refiero a Jorge Sangüesa, mentor de Incubodec, abogado y además magíster en ingeniería industrial. Quedó anonadado. Pase. ¿Cómo estamos? Como pegado. Sí, estaba pegado con la música. Ah, ¿te gustó? Sí, Ramones, sí. ¿Sabes por qué se llaman Ramones? ¿Por qué? Porque ellos, Paul McCartney, que va a ¿Sí? estar el viernes, bueno, yo voy a estar allá, viajo el jueves a ver a Paul McCartney. ¿Pero por qué te arrancas? Y ellos, Paul McCartney, jugaban con John, con Ringo y con George, jugaban a colocarse nombres distintos. ¿Ya? Y Paul McCartney era Paul Ramón. Mira. Y por eso Ramones usaron el nombre Ramones. Oye, ¿a ti te gusta esta música? Sí, ¿Te sí, encanta? sí, ¿Y qué otro tipo de música te gusta? me gusta la música en español pero antigua. Ya, a ver, clásico. dame un ejemplo. Roberto Carlos. Ya, Me ese gusta como Nino Bravo. Ya. Sí, tengo gustos como Sandro, me imagino. Sí, el gitano. ¿Rafael? Sí. Está bien. El Sí. Herminio. Sí. ¿Lucho Jara? No. No, ahí sí que no. No, pero me gusta el anglo de los 70. El anglo de los 70. Oye, podríamos invitar a Jorge, además de como en una sección de música, te vamos a invitar. Tengo hartos datos curiosos, tengo una enciclopedia del rock. Y ahí tengo hartos datos curiosos sobre el rock, me gusta bastante leer sobre los... Bueno, producción, tenemos al nuevo comentarista de música aquí en Multiverso. No, me gusta la idea. Sí, me gustan esos datos como sabrosos de la historia de los grupos. Bueno, de los Beatles soy fanático, así que me sé toda la historia de los Beatles, pero no le voy a dar la lata con eso. No, al contrario, me entretuve más y de hecho no estábamos alargando en eso. Claro. Toma asiento, Jorge, porque la semana pasada quedamos en algo pendiente. Sí. Tú como magíster en ingeniería industrial, abogado, mentor, tú lo haces todo. Claro. Pero sin duda te gusta también apoyar a la comunidad, a los emprendedores y emprendedoras de nuestra región. Y habíamos quedado con la gráfica para que ahí me puedan ayudar. Respecto de los elementos claves también que tienen que adquirir los emprendedores para poder realizar un proyecto. Y esto es lo que revisamos la semana pasada. Revisamos lo que era un proyecto, los elementos, ¿cierto? Los proyectos para emprendimiento. Fue ahí para que lo vea a través de las distintas multiplataformas, pero quedó pendiente esto. Resultados, indicadores, verificadores, porque podríamos hacer una recapitulación. Sí, yo creo que muy sí, simple para adentrarnos a la segunda parte de los elementos básicos que tiene que tener tu proyecto si postulas algún tipo de financiamiento, ya sea en Corfo, Cercotec, FOSI o en realidad a cualquier área laboral. O sea, si uno quiere construir una casa, tiene que hacer un proyecto. Así que la vida es un proyecto. Claro, uno es un proyecto. Un proyecto de vida. Uno es un proyecto El proyecto de vida. amoroso, bueno, algunos son rentables, otros no son tan rentables. No sé. Habla por ti. Habla por ti. Vamos con eso. Ya, pero un proyecto, primero la definición rápidamente, es una iniciativa, ¿no es cierto?, única, que tiene un tiempo, o sea, un inicio y un término, que busca el cumplimiento de un objetivo, por ejemplo, construir una casa o obtener un subsidio o sacar un producto, un servicio a mercado, podría ser, y que implica la utilización de recursos, ya recursos físicos, financieros, el tiempo es un recurso, ¿no es cierto? Dijimos que para el caso del emprendimiento, primero tenemos un problema, o sea, un hecho más una consecuencia, una situación fáctica, ¿no es cierto?, que tiene una consecuencia, o sea, un impacto que genera. Hablábamos el otro día, yo tengo un mal estado físico que me genera problemas de autoestima. Podría ser, por ejemplo, un problema que me genera. ¿Ya? Sí. Luego del problema hablamos de las brechas. Las brechas son aquellas dificultades, aquellos inconvenientes, aquellas barreras, aquellos muros que me impiden llegar a puerto, ¿no es cierto?, a mi meta. Y ahí dijimos que, por ejemplo, una brecha, siguiendo con el ejemplo de mi mal estado físico, sería alimentarme mal o no hacer ejercicio, serían unas brechas que me impedirían, ¿no es cierto?, alcanzar eso. Un objetivo, dijimos que un objetivo siempre parte con un verbo en acción y responde a las preguntas qué, cómo y para qué. ¿No es cierto? Sería como los objetivos en términos generales. ¿Y el plan de trabajo? El plan de trabajo, que son actividades concretas. Voy a realizar, ¿no es cierto?, una visita a terreno, voy a generar la compra de algo, que son actividades concretas. Luego los resultados es el cumplimiento del plan de trabajo, que a su vez obedece a los objetivos que están vinculados con las brechas. O sea, yo cumplí o no cumplí. Eso en términos generales no nos aporta mucho. Porque yo podría decir, no sé, si yo estoy con peso alto, yo peso 120 kilos y bajé 1 gramo. Cumplí el resultado, lo cumplí probablemente.
Ahí lo que sí es importante son los indicadores. Y generalmente los proyectos, tanto de Cercotec como de Corfo, piden que uno se comprometa a indicadores. O sea, esto es la cuantificación, los números en relación con el resultado. ¿Cumplí el resultado? Sí lo cumplí, pero en cuánto, o sea, cuál es el guarismo, el porcentaje, el número, el volumen del cumplimiento que yo tuve. Y en general, hay que decirlo, que los proyectos uno tiene una obligación de medios y no de resultados, probablemente tal. En todos estos fondos estoy hablando, en la vida ojalá uno obtenga resultados, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Pero lo que piden generalmente, y ahí la gente se sorprende un poco, generalmente estos fondos públicos de incentivo al emprendimiento e innovación piden que uno haga todas las actividades que se comprometió las acciones en pos de ese resultado. Ahora, hay que decir que los resultados muchas veces dependen de elementos externos. Y nadie está obligado a lo imposible y nadie está obligado por hechos de terceros. Entonces, muchas veces uno de los resultados, los indicadores, no puede llegar a ellos porque hay elementos, ¿no es cierto?, externos a la voluntad de uno que impiden que uno llegue a esos resultados, ¿ya? O a esos indicadores. Pero es importante sí comprometerse siempre en los proyectos. Siempre piden que uno diga qué indicadores quiere alcanzar al mes 6 del proyecto, al finalizado la iniciativa, ¿no es cierto? Hay algunos hitos donde la institución dice, en este momento, al tercer mes, al sexto mes, al octavo mes, ¿cómo va su proyecto? ¿Qué indicador ha cumplido o cuáles le falta o por qué le falta? Explíquelo. Y eso es súper importante porque nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación, en términos generales, a mí por lo menos me tocó en una empresa privada que me tocó trabajar la gerencia de investigación y desarrollo, hice el análisis, por ejemplo, de todo lo que es el incentivo tributario de I+D a nivel latinoamericano. Ya. Chile es el país que por lejos tiene una mejor ley, hay que decirlo, aun cuando vence ahora el... Lo hemos profundizado también. Sí, hemos hablado sobre eso. Vence ahora en diciembre del 2025, ojalá que nuestros políticos se pongan las pilas y aprueben, ¿no es cierto?, para que esta ley siga, ¿no es cierto?, teniendo efecto. Y en términos del ecosistema de emprendimiento e innovación hay muchas oportunidades para emprender e innovar, o sea, hay muchas convocatorias durante el año, tanto nacionales, Cercotec o Corfo, o de regionales, acá Fomento Bio Bio, ¿no es cierto?, que es la institución que viene a ser la Corfo regional. De hecho, ingrese a la página porque siempre hay convocatorias, postulaciones a las cuales usted puede acceder de acuerdo al tipo de proyecto que tenga. Exacto, y Cercotec también tiene convocatorias nacionales, o sea, que están abiertas, ¿no es cierto?, para todas las comunas y las regiones del país, y también hay convocatorias que son más bien focalizadas, ¿no es cierto?, acá en las distintas provincias. Entonces, en todos los proyectos usted va a tener que generar, ¿no es cierto?, va a tener que identificar un problema, va a tener que describirlo probablemente en su proyecto, va a tener que en algunos casos identificar las brechas, va a tener que redactar un objetivo, va a tener que generar acciones concretas, que es un plan de trabajo, va a tener que comprometerse a ciertos resultados, ¿no es cierto?, a metas concretas, indicadores, cuantificar esos resultados. Ahí me quiero detener, por ejemplo, ya esto lo revisamos, pero... hagamos el ejemplo de qué indicadores podríamos, por ejemplo, tener nosotros dentro de nuestro proyecto, con algún tipo de, por ejemplo, la persona que quiere construir la casa. ¿Cuáles serían los indicadores que se debería establecer para ir midiendo también todo lo que va a ocurrir? Por ejemplo, podría ser el porcentaje de avance de la construcción. Ya, o sea, siempre se establecen hitos, ¿no es cierto?, respecto de las distintas partes, ¿no es cierto?, que la fundación, ¿no es cierto?, lo que es la construcción de la albañilería, eventualmente la techumbre, ¿no es cierto?, y después los acabados, ¿no es cierto?, los detalles de la casa. Y ahí uno podría decir, oye, al cuarto mes yo que necesito tener el 40% de la construcción total. O si nos vamos, por ejemplo, a un emprendedor, el nivel de ventas teniendo un check-in y un check-out. Ya, por ejemplo, de una emprendedora que tiene su local de comida. ¿Ya? Claro. De comida saludable, ejemplo. O sea, que ella se ponga una meta de venta de aquí a 3 meses. Eventualmente uno podría... Tiene que estar generando, no sé, 20 millones. Claro, uno lo que podría decir que, por ejemplo, un indicador podría ser que uno, al mes 1, ¿no es cierto?, al momento actual, la fotografía que uno saca al mes 1, al iniciar el proyecto, o sea, sin proyecto todavía, al iniciar el proyecto tiene un nivel de venta X. Y luego tendrá que tener un aumento, ¿no es cierto?, de un porcentaje que se podrá comprometer, porque la idea es que todos estos fondos públicos, y ahí es súper importante que las personas que nos están viendo y escuchando, ¿no es cierto?, en sus hogares o en su oficina donde se encuentren, los proyectos tienen que tener un impacto dentro del emprendimiento, en este caso si hablamos de fondo de emprendimiento. O sea, tiene que haber un aumento en venta, tiene que haber a lo mejor un aumento en el margen o marginal más, tiene que haber una disminución en los costos eventualmente de los proyectos. En términos generales siempre es un aumento en venta o disminuir los costos, ¿no? Perfecto, entonces ya revisamos toda esta parte, ¿cierto?, el elemento
elementos claves de un proyecto y vamos a los verificadores, que ahí vamos a ir comentando eso, pero vamos a la siguiente para que usted pueda conocer todos los detalles de lo que se necesita para que usted tenga su proyecto exitoso y pueda obviamente adjudicarse alguna fuente de financiamiento. Vamos con la parte de tiempo, alcance y costos. Esto es como una especie de triángulo que se da. Estos son como los 3 elementos fundamentales cuando uno mide si un proyecto es o no es exitoso. Hay que decir acá que la literatura dice que uno podría sacrificar uno de estos elementos. O sea, el óptimo es que uno realice un proyecto a tiempo, con el alcance, o sea, con las actividades comprometidas y con el costo que uno ha programado, ¿no es cierto?, al iniciar el proyecto. Ahora, eso es como lo ideal en la vida, ¿no es cierto?, pero no siempre es así. Pero siempre uno puede sacrificar solo uno de estos 3 elementos cuando uno ejecuta un proyecto para determinar si es exitoso. Por ejemplo, en cuanto a los proyectos relacionados con, por ejemplo, con obras públicas o financiamiento público, por ejemplo, la construcción de una, para que lo veamos muy en general, por ejemplo, la construcción de una población, de casa. Uno no puede sacrificar el alcance, o sea, tiene que construir las 50 viviendas que se comprometió, no puede comprometer el costo, porque hay una ley, la ley de presupuesto, que es la ley de la República, que hay que cumplir el presupuesto asignado eventualmente, lo que sí se sacrifican es el tiempo. Bueno, no quiero dar el ejemplo del puente ese que desemboca en la calle de Chacabuco, que todos sabemos que se ha demorado bastante tiempo, entonces los proyectos públicos en general lo que sacrifican es el tiempo. Si hablamos de los costos, por ejemplo, cuando se hacen los Juegos Olímpicos, el tiempo, hay que hacerlo dentro de una determinada fecha, que está programada, ¿no es cierto?, con mucha anticipación. El alcance, yo no puedo decir, voy a eliminar el esgrima y el fútbol y el tenis. No, hay que hacer lo que siempre se sacrifica en los proyectos, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, es el costo. Siempre cuesta mucho más de lo que se tenía programado. Entonces, lo que quiero... en caso de eventualidades que puedan surgir durante el camino. Lo que ocurrió acá con los Panamericanos, que tuvieron que trabajar, ¿no es cierto?, no podíamos llegar a la fecha de inauguración de los Juegos Panamericanos y que dijeran ahí, no, o sea, es que esperen un mes más porque en realidad no hemos terminado la obra Ahí lo que se hizo, probablemente, yo lo desconozco los detalles, pero se contrataron más recursos, o sea, aumentó el costo de la organización del evento en pos de estar a tiempo y tener el alcance del proyecto. O sea, cuando realizamos el cálculo de algún proyecto importante, quizás que nos pasemos un poquito por todas estas eventualidades que pueden ocurrir. Pero siempre sacrificar un elemento. No se pueden sacrificar más de 2. Sacrificar uno de estos, tiempo, alcance o costo. Sí, lo ideal es que todo se haga en tiempo, con el alcance debido y al costo que se ha programado. Pero si uno tendría que ver algún elemento a sacrificar, solo uno. O si no, el proyecto ya se torna... Por ejemplo, en los proyectos de Corfo, en términos generales, los costos no pueden tener más del subsidio. Salvo que el beneficiario en su cofinanciamiento pueda colocar más fondos, ¿no es cierto?, pueda aportar más recursos en el cofinanciamiento, pero lo que entrega, por ejemplo, Corfo, Cercotec, es ese monto y no hay más. Así que desde ya, mire, ya tiene que analizar qué va a sacrificar, tiempo, costo o alcance, es lo que usted tiene que decidir de acuerdo al objetivo también que tiene o el propósito más bien que pueda tener. Y nos vamos a esta parte que yo creo que a usted que no está viendo y es emprendedora y ya postuló y se adjudicó un proyecto, dice, ¡ay! Me duele la cabeza de solo pensarlo, pero... Lo más difícil, que tiene relación con las rendiciones, tanto rendición técnica, financiera, indicadores, verificadores y tipo de gastos. Vamos con lo más complicado que son las rendiciones. Bueno, ahora... Como en estos proyectos, tratándose en términos generales de Corfo y Cercotec, son fondos públicos, hay una resolución de la Contraloría General de la República que regula esto. ¿Qué quiere decir la rendición técnica? Que si usted se comprometió a ciertas actividades A, B, C, usted cumple las actividades. Si usted dijo que iba a hacer un prototipo, un producto determinado, que esté el producto terminado. Si usted dijo que iba a traer un experto internacional, que venga el experto internacional a dar la charla. Si usted dijo que iba a hacer un viaje de prospección de clientes, que usted realice el viaje de prospección de clientes. O sea, que uno cumpla lo que se comprometió. O sea, que cumpla la normativa porque al final son recursos de todos nosotros. Eso es importante mencionarlo. Claro, efectivamente, y eso va en la rendición financiera. O sea, uno en la rendición técnica dice... Cumplir las actividades que tengo en el plan de trabajo, ¿no es cierto?, que ya lo indicamos, tengo un plan de trabajo, dije que iba a hacer actividades A, B, C, las que he enumerado. Ahora, en la parte financiera es que uno efectivamente pagó por esas actividades, ¿no es cierto?, y cómo lo acredita, y ahí nos vamos a los verificadores,
con factura, con boletas de compraventa, con boletas honorarias, con liquidaciones de sueldos si uno paga, por ejemplo, remuneraciones, tiene a una persona contratada, etcétera. Entonces, la rendición técnica, que uno hizo las actividades que se comprometió, las ejecutó, y la financiera es que uno hizo los gastos y gastó correctamente los fondos públicos. Y eso es importante porque acá hemos tenido también casos relacionados a las malas rendiciones, tanto financieramente como técnicamente respecto de los proyectos, que sin duda genera también un malestar muchas veces a la comunidad, producto de que al final son recursos que a través de nuestros impuestos. Exacto, se nos pertenecen a todos. Ahora, lo importante de los indicadores es que uno, más que cumpla los indicadores, que es lo óptimo que lo cumpla, pero el mundo no es ideal, digamos, el mundo tiene muchas vicisitudes, ¿no es cierto?, y mucho ripio. Uno que genere todas las actividades, haga las actividades que se comprometió en pos de sus indicadores. Si los cumple o no, muchas veces Corfo no está preocupado de eso, pero sí que hizo todo lo posible por llegar a sus indicadores. Pero, por ejemplo, si nos vamos al detalle de las rendiciones, ¿qué te piden específicamente? Ejemplo, en algún proyecto Cercotec, de Corfo, ¿cómo yo rindo técnicamente o cómo yo rindo financieramente? Y lo importante que tengo que tener en cuenta en estos casos. Por ejemplo, hablábamos de la construcción de un producto. ¿Sí? Ya yo voy a construir un producto que voy a vender, ¿no es cierto? Un producto X. Probablemente yo necesité tener una maquinaria, que la compré, ¿no es cierto? Saco una fotografía de la maquinaria, tengo que comprar insumos, ¿no es cierto? Materias primas para poder fabricar este producto y bueno, puedo sacar fotografías de eso, puedo hacer un informe, tengo eventualmente el contrato de compra de esa maquinaria, etcétera. O si yo digo, viene un experto internacional a una charla, yo tendré la lista de asistencia de las personas que fueron a la charla, tendré el contrato que suscribí con la persona que traje como experto eventualmente. Eso es todo la parte técnica, el video que yo hice, por ejemplo. O sea, ahí es importante que se considere también dentro del proyecto que voy a desarrollar a una persona que esté encargada de toda la administración, rendición. Fundamental. Porque a veces quizás por ahorrarnos costos perdemos esa persona y es la que nos va a ayudar a que todo esto también se entregue de una manera ordenada y adecuada. O sea, tú lo que has dicho es fundamental. O sea, fundamental es tener una persona que efectivamente, y ahí nos pasamos a los verificadores, que guarde, ¿no es cierto?, que custodie todo aquello que da cuenta de la parte técnica, lo que hemos dicho, y también de la parte financiera, o sea, la factura, la boleta, las liquidaciones de sueldo, la boleta de honorario, y ojo, el comprobante que efectivamente eso se pagó. Perfecto. Esas dos cosas piden. Entonces ahí nos pasamos a los verificadores, que son todos estos elementos, documentos que acreditan efectivamente que se hicieron las actividades, rendición técnica, y que se pagaron adecuadamente, que es la rendición financiera. Pasemos a la siguiente acá teniendo, así que desde ya tengo una carpeta para guardar todos los documentos importantes en lo que estamos hablando respecto de los proyectos de emprendimiento específicamente. Mira, hay una leyenda negra ahí y un mito probablemente de que es muy difícil rendir los proyectos. Yo creo que el problema, tú lo has dado en el clavo, el problema es que la gente no ordena, no tiene ordenado su documentación. Una carpeta. Una carpeta, ¿no es cierto?, todo ordenado, o si es un documento digital, una carpeta dentro del computador donde estén todas las facturas, todos los pagos realizados efectivamente. Si tuviese uno todo ordenado, la rendición, claro, es un trabajo que hay que hacer un informe eventualmente, hay que subirlo a una plataforma en el caso de Corfo, pero no debiese tener mayores trabajos, pero el problema es que cuando tú no eres ordenado y tienes que buscar una boleta, una factura de hace 12 meses atrás, sí, probablemente sí. Y eso en la vida, digamos, pasa cuando uno no es ordenado, o sea, digámoslo, no solamente en un proyecto, en este caso la rendición. Hay varias, hoy en día que hablamos también de muchas aplicaciones, yo recomiendo harto Canva, que es para generar obviamente diseño y todo el tema, pero hay una que se llama, ay, se me fue el nombre, pero que lo voy a buscar y se lo voy a mencionar, le iba a recomendar y se me fue el nombre, pero que te ayuda, es como una tipo carta que te ayuda a ordenar todos los procesos y todo lo que pero yo diría que en un computador teniendo todo en carpetas, por meses y por tipo de gasto, por fecha, uno no tendría que tener mayores dificultades. Vamos a la siguiente lámina. No. Mira, hemos revisado todo entonces. Buen trabajo. Porque decíamos, ¿alcanzaremos a revisar cada punto? Sí. Sí, faltaron los tipos de gasto, pero ahí revisemos eso muy si alcanzamos. sucintamente, en términos generales, hay 4 tipos de gastos que hay en un proyecto. Estamos hablando de los proyectos que se presentan a Cercotec y Corfo. Están los gastos en recursos humanos, o sea, las personas que permanentemente están trabajando en un proyecto. Están los gastos de operaciones, que son todos los servicios o cosas que uno contrata, ¿no es cierto?, con terceros. Están los gastos
administrativos que dicen relación con el contador, la contadora, un secretario, una secretaria, eventualmente, los gastos básicos, digamos, que tiene una electricidad, telecomunicaciones o internet, ¿no es cierto? Todas esas cosas administrativas y de inversión, que es comprar cosas, ¿no es cierto? Comprar equipamiento, activos, ¿ya? En términos generales, los gastos administrativos están un poco limitados porque uno no gasta en la empresa todo para el proyecto. Y los gastos de inversión hay que ver bien la línea si lo financia o no lo financia o si lo financia solamente en parte. En general, los gastos que siempre se aceptan y que son como los más regulares son los gastos en recursos humanos y los gastos operacionales. Salvo Cercotec, que en la línea de semilla, esta línea de semilla y la abeja, ¿no es cierto? Sí, que son estas líneas son los primeros. Los primeros de 3,5 millones cuando uno no Sí. está formalizado, o los crece, son líneas que aceptan mucha inversión, porque son tan dirigidos para comprar invertir. materiales, muchas veces máquinas. Activos, hacer adecuaciones, hacer algún cambio, ¿no es cierto? Remodelación del espacio físico, etc. O sea, si pudiéramos realizar como el camino del emprendimiento, muchas veces algunos postulan al FOSI, después se van a la abeja, Claro. después al CRECE, después si ya se expande mucho más a Corfo. Claro, y si tienen un grado de innovación ahí y diferenciación importante, van a los Semilla Inicia, por ejemplo, que son estos de 15 millones, que en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, tienen Una ponderación una mayor. ponderación mayor. Exacto. Jorge, te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros, por comentarnos lo más importante que se relaciona a los elementos claves que tiene que tener un proyecto y que sin duda nos ayuda desde diversos aspectos de la vida, desde el ámbito laboral, social, económico y sobre todo desde el emprender, que están, algunos dicen que no es tan bueno emprender, otros dicen no, emprende. ¿Cuáles son las claves para pasar a ese proceso donde quizá algunos son dependientes y quieren dar ese pasito? Hay una forma, un concepto que ocupan los gringos, que es el emprendimiento adicional. En la literatura, el emprendimiento adicional es para aquellas personas que, aún cuando están trabajando en un trabajo, dedican los tiempos libres a emprender. Entonces yo diría que una buena forma de poder, lo que voy a decir es poco académico, pero es como cuando los monitos toman una liana y no sueltan esa liana mientras no toman otra. Entonces pasan como un periodo de marcha blanca entre que no han dejado el trabajo formal, pero empiezan ya a ver oportunidades para realizar su propio emprendimiento. Y ese emprendimiento adicional, que es el concepto técnico, digamos, yo diría que es una buena forma de probar si es que en lo que estamos emprendiendo puede tener buenos resultados. Así es, porque el camino del emprendedor es de sube y baja. Exacto, sí. Oye, para ir culminando, me tinca que nos puedas dar datos curiosos, quedé pegada con eso. A ver, banda, datos curiosos de la enciclopedia que tenías. No, bueno, hay varios datos curiosos, por ejemplo, pero yo aquí me voy a ir a los Beatles, ya que estoy pegado sí, esta semana con Paul McCartney, así que, vamos. sí, bueno, en innovación, yo tengo un taller en innovación sobre los Beatles, sobre las innovaciones. A ver, pero ¿por qué no dijiste? Ya, a ver, cuéntame. Pero, por ejemplo, los primeros que ocuparon en términos ya más formales los estadios, que fue la gira a Estados Unidos, que parte en febrero del 64, son los Beatles, porque los teatros se hacían muy pequeños. Entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Los norteamericanos, ¿cierto? Los estadounidenses dijeron, oye, ¿por qué no ocupamos estadios para poder hacer los conciertos? Entonces, el formato de estadio Parte por los Beatles. Parte por los Beatles. Mira, Sí. qué buen dato. Sí, la Ringo Starr, que muchas veces es menospreciado como baterista, pero la batería de Ringo Starr tiene una particularidad que ellos la levantan para poner en relieve la importancia del baterista. Y eso ¿Ya? parte por Ringo. Sí, por Ringo Starr. Oye, mira, Sí, oye, qué buenos ocupa datos. las baquetas de la misma ¿Sí? forma, también eso es de Ringo. El primer videoclip también lo hicieron los Beatles como formato videoclip, digamos, en la historia de la música. No, yo propongo a Jorge como nuevo comentarista de la sección de música, definitivamente, sí o sí. Oye, te quiero agradecer por estar con nosotros, así que con esto vamos culminando la entrevista para todos los emprendedores.